Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer estos, miren, hermosos zapatos o boticas de bebé. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor. También estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso uno de 2.10 milímetros, pero pueden usar hasta 3 milímetros. Y también estaremos usando una tijera. Para comenzar vamos a hacer lo que sería un aro o anillo mágico encima de nuestros dedos. Vamos a meter nuestro gancho, sacamos y amarramos. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, lazada, y dentro de este aro vamos a hacer 10 puntos altos. Sacamos, pasamos una vez y cerramos. Contando las cadenas ya tenemos 2. Nos pasamos al aro, sacamos y cerramos. Ya tenemos 3, así haremos hasta que tengamos 10 puntos altos. Una vez tengamos así los 10 puntos, vamos a cerrar un poco el centro, vamos a unir en la tercera cadena con punto deslizado y ahora sí terminamos de cerrar el centro. Nos va a quedar este pequeño círculo. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer aumento en todos los puntos. Vamos a comenzar aquí en este mismo punto y vamos a hacer lo que sería el primer aumento. Hacemos un segundo punto alto. Vamos a hacer lazada y vamos a seguir tejiendo en las cadenas de atrás solamente, no en las dos juntas. Vamos a tomar el punto de atrás y vamos a hacer 1 y en el mismo lugar 2. Así vamos a estar haciendo en cada una de las cadenas hasta obtener 20 puntos altos. Una vez lleguemos al final, ya tenemos los 20 puntos altos, vamos a unir aquí en la tercera cadena con punto deslizado y nos habrá quedado algo así. Ahora haremos una última vuelta de aumentos. Levantamos las 3 cadenas y continuamos tejiendo en los puntos de atrás. Vamos a tejer en este que sigue, vamos a tejer un punto y en el mismo lugar otro punto. Es decir, un aumento. Aquí tenemos la primera cadena, el aumento. Ahora corresponde un punto solo. Luego le sigue un aumento. 2 puntos en un solo espacio. Y así vamos a estar haciendo hasta que demos toda la vuelta. Una vez lleguemos al final, vamos a terminar con 30 puntos altos. Vamos a unir con punto deslizado y ya no vamos a hacer más aumentos. Ahora vamos a hacer 2 líneas más de puntos solos, es decir, manteniendo los 30 puntos sin hacer aumentos. Ahí tenemos, nos pasamos aquí a la primera cadena que se ve escondida. Ahí vamos a hacer un punto alto, nos pasamos a la siguiente y hacemos punto alto y así hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final unimos, levantamos 3 cadenas y hacemos una vuelta más sin aumentos. Una vez lleguemos al final, vamos a cerrar con punto deslizado. Miren cómo nos irá quedando. Ahora vamos a levantar 3 cadenas y esta vez vamos a tejer solamente 18 puntos altos y ahí vamos a parar para mostrarle el siguiente paso. Ahí tenemos 2, 3 y así hasta que tengamos 18. Ya que tengamos, miren, 18 puntos altos, como pueden ver, no vamos a tejer en esta parte. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, giramos el tejido y vamos a regresarnos a tejer encima de los 18. Vamos a mirar cómo va el diseño aquí, pues ahora nos tocaría tejer por la cadena de adentro, no por la de afuera como hemos estado haciendo. Vamos a empezar aquí en la primera, vamos a hacer el primer punto, nos pasamos a la siguiente, hacemos otro punto y así hasta que completemos los 18. Debemos asegurarnos de que en cada línea mantengamos los 18 puntos, porque si no va a perder la forma o se va a ir reduciendo el trabajo y no nos va a quedar bien. Esto lo vamos a hacer 4 veces. Regresamos, levantamos 3 cadenas, giramos y así hasta que tengamos 4 líneas. Una vez tengamos las 4 líneas, miren cómo nos quedaron. Las vamos a cerrar para comenzar a hacer la forma de la bota o zapatito. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a doblar esto, pero al revés. En vez de doblarlo así hacia arriba, lo vamos a doblar hacia atrás, ya que vamos a
coser esta parte. Lo pueden coser con hilo y aguja o lo pueden coser con la misma lana. Nos vamos a pasar aquí, pasamos la lana, miren, para este lado, y vamos a comenzar a tejer en estas cadenas. Vamos a hacer puntos así, deslizados, miren. Metemos y deslizamos. Agarramos los dos puntos y deslizamos. Así vamos a hacer hasta que lleguemos abajo. Una vez lleguemos abajo, miren cómo nos quedó. Ya está completamente cosido. Si quieren pueden cortar ahí la lana y amarrarla para volverla a unir arriba, o si no, lo que van a hacer, ahí mismo van a irse deslizando hacia atrás de nuevo. Pueden ir deslizando los puntos hasta que lleguen a la parte de arriba para comenzar a tejer. Una vez lleguemos arriba, vamos a comenzar a hacer ahora puntos bajos. Aquí vamos a comenzar con el primero. Meten ahí seguido su gancho y van a hacer un punto bajo. Sacan. Ahora, donde están estas cadenas, los espacios más grandes, ahí van a meter, pero van a tratar de agarrar parte también del de abajo para cuando estiremos la lana hacia arriba no nos quede ese agujero así feo. Vamos a tratar de agarrar así de la parte de abajo también y vamos a hacer uno y en el mismo lugar 2 puntos bajos. Donde esté esta costura, ahí vamos a hacer uno solo. Miren, ahí donde está el espacio de la costura, ahí hacemos uno. Donde está el espacio grande, ahí tratan de agarrar parte de la cadena de abajo para que les quede bien cerrado. Hacen uno y en el mismo lugar hacen 2. Aquí viene de nuevo donde está el centro, ahí vamos a hacer uno. Miren cómo nos irá quedando. Ahora vamos a estar haciendo esto en todo alrededor hasta que volvamos a llegar aquí. Una vez lleguemos aquí, miren, llevamos 38 puntos bajos, pero tenemos que terminar con 40. Entonces aquí vamos a hacer 1 y pegadito en el otro espacio vamos a hacer 2. Ya tenemos los 40. Ahora sí unimos con punto deslizado y cerramos. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían puntos altos. Vamos a levantar las 3 cadenas y vamos a comenzar a tejer en las cadenas de adentro. Aquí ya tenemos, miren, vamos a hacer un punto alto, nos pasamos a la siguiente por la parte de adentro y hacemos punto alto y así vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Vamos a terminar con 40 puntos altos. Una vez lleguemos al final, terminamos con 40 puntos altos. Ahora vamos a cerrar con punto deslizado. Levantamos las 3 cadenas y vamos a comenzar a tejer lo que serían 2 líneas en punto elástico. Pasamos aquí al primero y lo hacemos por el frente. Nos pasamos al segundo y también lo tejemos en relieve por el frente. Ahora nos vamos a pasar a los otros 2 y los vamos a hacer por detrás. Metemos así nuestro gancho, sacamos una vez y cerramos. Nos pasamos al siguiente y hacemos un segundo punto por detrás y cerramos. Así vamos a estar haciendo 2 por el frente, 2 por detrás, 2 por el frente y 2 por detrás hasta que lleguemos al final. Una vez lleguemos al final, miren, comenzamos con 2 por delante y terminamos con 2 por detrás. Ahora vamos a meter así nuestro gancho, miren, vamos a envolver así la cadena y vamos a cerrar. Apretamos, levantamos las 3 cadenas y repetimos una segunda vuelta. Los que están por enfrente los tejemos por enfrente y los que estén por detrás, por detrás. Vamos a hacer una segunda vuelta, unimos y cortamos la lana. Una vez terminado, miren cómo nos quedó nuestro zapatico. Miren, queda como en forma de bota. Ahora vamos a cortar un trozo de cinta y lo vamos a pasar por donde están los puntos altos con ayuda de un imperdible y le vamos a hacer un lacito en la parte del frente. Una vez pasemos, miren, la cinta, ya solamente nos quedaría hacerle un nudito y un lazo en la parte del frente y estarían terminados. Una vez terminado, así nos quedaron. Miren qué hermosos quedan. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.